La presentación de Natalia me libera a mí de hablar de la novela, porque principalmente en una presentación como esta no habría que decir nada más. Como ella dice, destriparíamos el libro si siguiéramos con él. Pero lo interesante realmente es en la parte que ella se ha quedado, quiero decir, para lo que yo tengo que contar aquí. Lo interesante de esta novela es que Víctor Hugo, me ha traicionado de la cabeza. Julio Verne, aquí, aunque él no sea un tradicionalista toda su vida, ni mucho menos, sí que está defendiendo una idea de la tradición, un concepto de la tradición, de la reacción contrarrevolucionaria verdaderamente modélica. Es el ejemplo de la reacción de un pueblo que efectivamente ve cómo se desploma toda la sociedad y lo principal de sus creencias, que es la religión, sin lo cual les parece algo imposible e insoportable el seguir viviendo sin levantarse. El levantamiento de la banda es completamente espontáneo, ciertamente. No es una conspiración aristocrático-monárquica, como quisieron presentarlo ya en su día, y luego, claro, hasta hoy con frecuencia, sino que es al revés. Son los campesinos los que van a buscar a los nobles para que se pongan al frente de una revuelta dirigiéndoles militarmente hablando. Los nobles compartían el ideal. Hay unas memorias que recomiendo aquí, las memorias de la marquesa de la Roche-Jacquelin, que es testigo ocular de todo aquello porque acompaña al ejército católico durante buena parte de la guerra. Aparte es casada con uno de los generalísimos de la guerra, Henri de la Roche-Jacquelin. Es una mujer que vive todo aquello en primera fila. Así que es un testimonio directo, absolutamente fiable y muy rico en detalles. Bueno, pues como ella dice, los nobles compartían completamente el ideal de aquel pueblo. No había en ese aspecto la menor diferencia. Pero, sin embargo, eran más fatalistas. Pensaban que era imposible vencer a la República Francesa, movilizar contra esa república a un ejército de campesinos improvisado no tenía, según ellos, ninguna expectativa de triunfo. Y, sin embargo, la primera lección de esta guerra, de este levantamiento, es el mismo levantamiento. El propio levantamiento nos dice ya algo, nos dice bastante, de aquella gente a la que también en esto podemos tomar como modelo. Porque lo dice ella misma, la marquesa de la Roche-Jacquelin, es un levantamiento a la desesperada. Es decir, esperanzas de triunfo tienen muy pocas, porque siendo realistas, o sea, no era una provincia de locos, ni mucho menos. Sabían a lo que se estaban enfrentando, pero aparte de que, bueno, podían agarrarse a aspectos que ahora comentaré, piensan que aunque nadie les apoye, ni en Francia ni fuera, se tienen que levantar. No les queda otra. No pueden aceptar la situación que se ha creado en Francia y que les afecta a ellos también. Un detonante de la rebelión, el principal desde luego es la religión, no hay duda. Pero un detonante concreto es una ley de la revolución, que es la Constitución Civil del Clero, que divide al clero francés, porque ya tenía que ocurrir así, en refractarios, que son los que se niegan a jurarla, y juramentados, que son los que la aceptan. La ley convierte a los sacerdotes y obispos en funcionarios, que serán elegidos en elecciones en las circunscripciones correspondientes, como quien elige alcaldes. Así que párrocos y obispos van a ser nombrados por esos electores y quedan desvinculados completamente de la Santa Sede. El detalle cortés que tiene la República es, a partir de ahí, comunicar al Papa lo que ya ha ocurrido. Es decir, ¿quién es el nuevo obispo de tal o cual diócesis? Porque han sido elegidos aquí. Los párrocos, pues igual. Ante esto, naturalmente hay una reacción, como cabía esperar, por parte de la Iglesia, de rechazo absoluto. Aunque hay que establecer matices. El sacerdote que aceptara esto tenía que jurar la ley, no solamente
era perjudicado por ella, sino que tenía que jurarla. Se convertía automáticamente en un funcionario, con unos ingresos, desaparece el diezmo, todo lo del antiguo régimen, incluyendo todo lo que la Iglesia o lo que la mantenía hasta entonces, desaparece, porque también le quitan los bienes, que se convierten en asignados. Aquí luego haré una mención al tema de las desamortizaciones eclesiásticas. Pero para algunos sacerdotes, fatalistas también ellos, debieron de pensar, bueno, mi porvenir está asegurado, con que yo acate naturalmente al poder constituido, que ahí estaba el problema, y desoiga o me desvincule en buena parte de la Santa Sede, que ya aquí no pinta nada, desde el momento en que esta ley ha convertido a la Iglesia francesa en una iglesia de corte anglicano, diríamos, una iglesia galicana, donde quien manda es el que manda en París, no en Roma. Los sacerdotes se dividen, hay aproximadamente una mitad de sacerdotes que prefieren emigrar o pasar a la resistencia activa, que son verdaderos héroes, porque los que emigran no quieren aceptar aquello y pasan a una situación muy precaria en países fronterizos. A España vinieron miles de sacerdotes franceses. Y allí pues se van a la aventura a ver qué pasa. Como ha pasado luego en todo el siglo XIX con las revoluciones liberales. Cuando exclaustraban a las órdenes religiosas, los dejaban en la calle, literalmente, sin la más mínima indemnización, a la aventura. Pero también hubo un clero refractario, llaman refractarios a los que se han negado a jurar la ley, que heroicamente, y se ve muy bien en la obra clave que hay que manejar para el tema de la Vendée, que es la tesis doctoral de Reynal Secher, que lleva por título, cuando la publica él, El genocidio franco-francés, la Vendée vengada. Bueno, vengada porque se da a conocer lo que ocurrió. Y lo da a conocer él, con una tesis publicada en 1986, que es irrefutable. Lo es tanto que nadie se ha atrevido a discutirla. Y sin embargo, el autor ha sido perseguido desde la publicación en adelante hasta nuestros días. Si la publicaba, en el año 86, además es complicado porque quedan solo 3 para el segundo centenario de la Revolución, que iban a celebrar por todo lo alto. Y claro, semejante libro desluce enormemente esos fastos conmemorativos. Y lo desluce porque lo que cuenta Secher no es un libro, no es una novela como la de Verne, es una tesis doctoral con un aparato crítico inmenso, una documentación exhaustiva, recoge lo más importante que ha quedado de aquellos momentos históricos en la zona de guerra, además. Tiene un trabajo detrás, la tesis terrible, pero claro, la documentación que él nos brinda en este libro, en el genocidio franco-francés, es verdaderamente demoledora. Primero contra la República, contra la propia revolución, y luego viene a demostrar, aunque él no hace falta ni que lo diga, que fue el primer genocidio, que merece el nombre de tal, que se comete en la edad moderna, y sobre todo porque ha habido persecuciones por temas de religión, que duda cabe en Europa, pues desde Lutero en adelante. La persecución a los católicos ingleses fue brutal y duró siglos. Pero aquí es especialmente dura y rápida. Es decir, tienen un interés enorme en acabar con aquella población lo antes posible. Y además, algo que llama la atención es el ensañamiento. Hay una presencia de lo diabólico en la represión republicana que no deja lugar a dudas. O sea, no solamente es el designio de acabar con una parte de la población francesa, es que la manera en que lo hicieron supera todo lo que yo he visto luego. El problema del libro de Secher, como digo, es que deja al descubierto toda esa brutalidad y desde luego el designio clarísimo, las notas que diferencian un genocidio de otra cosa, se dan todas aquí. No pueden seguir negando que hubo un genocidio. La Francia oficial no lo ha reconocido nunca. Y este tema se ha llevado a la Asamblea Nacional,
con el rechazo asegurado, por supuesto. Nunca lo van a reconocer. Una república francesa no puede reconocer que el origen político, histórico de donde viene, es un origen tan terriblemente sucio, feo, brutal, indefendible. Y claro, a César le avisaron, no harás carrera. Pierre Sony, que estaba en su tribunal, se lo dice. Encontrarás, si publicas esto, auténticos orfebres en el arte de que tú no hagas carrera académica. Y claro, se cumplió. Hubo intentos de chantajearle, sobornarle, amenazarle, discursos contra él de antipatriotismo, que hay que ser soberbio, porque identifican la República con la patria francesa. ¿Pero usted qué está diciéndome? Si Francia, por lo que se ha señalado, y además de lo que se ha gloriado ella misma durante siglos, es de llamarse hija primogénita de la Iglesia. Como dijo, por cierto, en Vehement Nos, de San Pío X, lo que nos encontramos es que lo que dice él, pero aquí no estamos viendo acaso que renunciáis persiguiendo a la Iglesia otra vez, porque vuelve a haber una persecución con la Tercera República, es terrible en Francia, ¿no? Cuando todas vuestras glorias nacionales están vinculadas precisamente a la historia de la Iglesia. ¿Cuántas veces Francia fue punto de partida de las cruzadas? Con reyes como San Luis, que muere, por cierto, en la última de las cruzadas. Y lo de hija primogénita no es nada exagerado, porque verdaderamente cuando se configuran los reinos germánicos en Europa, Francia es la primera que, por arte de Clodoveo, adopta como verdadera fe, o fe de la corona y del pueblo, la católica. No otras herejías como los visigodos, que durante bastante tiempo fueron arrianos, un cristianismo arriano que para mi gusto tiene muy poco de cristiano, porque desde el momento en que Cristo no es Dios, aquí yo creo que ya no tenemos nada más que hablar. Y Francia, en cambio, con Clodoveo, lo que adopta como religión oficial es el catolicismo más ortodoxo. Y eso dura nada menos que desde el siglo V hasta el XVIII. 13 siglos de gloriosa historia. Pero ¿cómo que yo soy antipatriota por no estar de acuerdo con las matanzas de la República? O sea, ¿Francia es la República o no existe? En el esquema de los que le discutían a él, ¿no? ¿Es así? ¿O eres republicano y aceptas todo lo que la Revolución hizo y lo que después se ha hecho en las sucesivas repúblicas en contra de tu religión? Por cierto, se están metiendo en un tema de conciencia. ¿O no eres patriota? Porque el francés se entiende que es el que acepta todo esto y está orgulloso de ello. No se puede estar orgulloso de la Revolución Francesa de ninguna de las maneras, pero no solo de lo que ocurrió en esta región, sino en general. En la Revolución Francesa, lo primero, aparte de que es una revolución que se impone por las armas, ese mito de que el pueblo francés va entonando la marsellesa a tomar el poder, o antes de eso incluso en la toma de la Bastilla, ya todo el pueblo está representado, es mentira. Cuando Francia, en plena revolución, ya establece los departamentos actuales, el cómputo habla por sí solo. La República controla 1/3 de los departamentos recién creados, porque los otros 2 están sublevados, unos con más eficacia y otros con menos. Cabe preguntarse, ¿y cómo es que no triunfó la reacción antirrevolucionaria? La respuesta es simple: no estaban vinculados entre ellos, ni mucho menos preparados para el huracán que se les venía encima. Pero revueltas hubo en la mayor parte de Francia. Yo creo que hay que destacar la de Lyon. Lyon es una ciudad mártir. Allí mandaron a Fouché como represor del levantamiento de Lyon y acaba ganándose allí el sobrenombre de el ametrallador de Lyon, porque ejecutaba a las víctimas en el campo de Broto a cañonazos. Muchos quedaban mutilados y los remataban a sable. O sea que el ensañamiento ya se ve no solo en la Vendée, sino también en otros lugares de Francia, donde no se permite, a lo largo de ese periodo revolucionario, en el terror, por supuesto. Han empezado antes, pero en el terror efectivamente llegamos al culmen. Yo he llegado a ver ejecuciones, por ejemplo, de una vendedora de tejidos
creo recordar que es en Cambrai, por el hecho de que en un registro en su casa se le encuentra pan de oblea y que se hace sospechosa de que en esa casa se estén celebrando misas. Y como el delito de sospecha, que es una contradicción, porque si es sospecha no es delito, habrá que probar que lo hay, se constituye en la Francia revolucionaria en un hecho probado, basta con la sospecha para que un tribunal popular te ejecute, esta señora fue a la guillotina. Contra ella que se había hallado el pan de oblea, no más. Pero es que celebrar misas, como era algo ya clandestino, era culpa de, o sea, pena de muerte. Aquí en Lavandés lo que vemos es que toda la población decide ir a la guerra al coste que sea. No se han planteado qué va a pasar con ellos después si la pierden. Son conscientes de que pueden perder la vida, como lo eran los nobles, y de que las probabilidades de éxito son pocas. Pero hay que admitir que ellos lo que cumplen es un mandato prácticamente evangélico. Como los mártires de todos los tiempos, solo que con las armas en la mano. Y por cierto, la resistencia, la Iglesia la comprende y la apoya siempre que haya causa justa. Claro que hay guerra justa. Últimamente parece que esto ya no lo tenemos tan claro, pero hay algunas guerras que tenemos que hacerlas, independientemente de lo que nos ocurra después. El caso es que allí pues, es el pueblo quien va a buscar a los nobles, concretamente Saguet, cuando les ve avanzar a buscarle, que además fueron varias veces e insistieron muchísimo, les dice ya exasperado, porque él es uno de los que está entregado a lo que ocurra, con espanto pero entregado. Dice, ¿estáis locos? Les interpela. Locos o no, acaban llevándoselo, porque él mismo comprende que su deber es ir y ponerse al frente de aquellas gentes. El primero de los generalísimos de Lavandés es un carretero llamado Catlinó, con sobrenombre el Santo de Anjou, por su devoción ferviente. Tiene tal fama de santidad que muchas veces los soldados se ponen junto a él en la batalla porque piensan que al lado del santo están más protegidos, por lo menos en lo espiritual. Morirá pronto, enseguida, el primer generalísimo. Los nobles lo acatan, ya se han levantado todos. Para cuando Catlinó es elegido, todos los nobles de la región se han puesto al frente de los ejércitos. Partidas de guerrilleros parecen muchas veces, pero se unifican y consiguen tener una estructura militar asombrosamente eficaz para el número escaso de soldados que tienen. Pero es eficaz, primero porque toda la guerra se organiza en torno a las parroquias de la región. O sea, la estructura del antiguo régimen funciona. Las familias, porque después de la parroquia estaría la familia, las familias acuden a la guerra y se organizan también en base a qué, pues a que eran familias jerarquizadas, donde no se discutía la autoridad del padre de ninguna de las maneras. De manera que el cura y el padre son en Lavandés, en el arranque de la guerra, verdaderamente el motor de la rebelión. Y no se plantea a nadie estar en contra. ¿Hubo población republicana en Lavandés? Sí que la hubo, minoritaria, perseguida y muy mal vista. Pero el estallido, volviendo al tema central de la guerra, ya empieza cuando los curas refractarios son expulsados del territorio o perseguidos de mil maneras, o ellos mismos huyen ante lo que pueda pasar y les empiezan a introducir en las parroquias curas juramentados, que por cierto demostraron una catadura bastante despreciable en muchísimos casos, por no decir la mayoría. No van a sus misas, no quieren recibir los sacramentos de parte de mano de estos curas. Hay que decir que, entre tanto, Luis XVI, que se resistía a aceptar la Constitución Civil y estaba a lo que dijera el Papa, Pío VI, cuando llega por fin el pronunciamiento final del Papa, que le dice que no exponga a Francia a un nuevo cisma de enorme gravedad, porque el cisma estaba en marcha. Y es ahí cuando Luis XVI planea la primera de fuga, bueno, la primera y la única, que verdaderamente pone en funcionamiento, que es la fuga de Wagram. Porque ya cuando pone pie en pared es cuando ve que tiene que actuar en contra de la Iglesia, exactamente de un dictamen pontificio,
porque aquello que se ha planteado allí de una gravedad extrema, para él lo principal es la cuestión religiosa, y lo es en la Revolución Francesa, es cuando piensa que tiene que salir de París, donde es prisionero. En las Tullerías es un prisionero, como lo había sido ya en buena medida en Versalles. De Versalles se sacan por la fuerza, es un secuestro. Acabará peor la cosa en la Torre del Temple, pero mientras tanto, salir de las Tullerías para él era enormemente complicado, y sale con toda su familia, lo detienen en Varennes y hace un viaje de vuelta verdaderamente terrible, con discursos de los alcaldes revolucionarios que le afean su conducta, pero ya es el final de la monarquía, aunque de momento sigue siendo rey porque le necesitan. Están redactando una constitución que es monárquica, de una monarquía constitucional donde el rey tiene poderes muy limitados, como son la mayoría de las que han subsistido después de la Revolución, o por lo menos después de la Primera Guerra Mundial, aunque ya antes el liberalismo había triunfado en toda la Europa occidental. Él se niega a esto, pero de momento sigue ahí, firma la Constitución en 1791, en el mes de septiembre, y a partir de ahí Luis XVI es el primer rey constitucional de Francia. Pero es un rey que tiene muy poca capacidad de maniobra, por supuesto, y cuando trate de ejercer el derecho de veto, que le da la Constitución, por cierto, tiene algún poder más que los reyes constitucionales de ahora, puede vetar las leyes. Y ahí le montan un asalto a las Tullerías verdaderamente terrorífico. Es el primero, vendrá el segundo y definitivo, que es un nuevo secuestro, pero donde entran con los cañones. Y hay una mortandad de prácticamente la mayor parte de la Guardia Suiza del rey y de otras guardias que están, y de los caballeros del puñal, nobles que han entrado ahí a defender a la familia real. Pero ese ya sí que es el final. Es la noche del 10 de agosto, la madrugada del 10 de agosto, cuando ya la monarquía se desploma un año después de ser constitucional, es agosto del 92. Lo que viene a continuación es ya una pesadilla, porque es el terror. Las matanzas de septiembre en plenas calles de París, poniendo, como se hizo aquí en la España de la Guerra Civil, ponemos en libertad a los presos. ¿Para qué? Para que no sea crimen de Estado. Entonces, rápidamente les ponen en libertad, organizan la matanza en la calle, contratan, de hecho, el propio gobierno de ese momento, concretamente Danton, es quien contrata a los matarifes de los mataderos de París para que estén ahí mezclados entre las secciones, los grupos revolucionarios de los barrios de París, fingiendo que es un movimiento popular contra los presos, que nadie entiende en teoría porque se les pone en libertad en un momento de peligro para Francia, cuando el enemigo alemán ha entrado en territorio ya, y se ha adentrado bastante en territorio francés. Despedazan a los que son puestos en libertad. El ejemplo más significativo, el más conocido, la princesa de Lamballe, prima del rey, que había vuelto del exilio para estar con la familia real y fue cortada en trozos, la cabeza paseada hasta la Torre del Temple para que la viera su amiga María Antonieta, amiga y prima. En fin, ya empezamos a ver lo que he llamado ese ser luego la banalización de la muerte, que es algo que se buscó de forma decidida porque ellos tenían claro que había que acabar con el enemigo. Así que vamos a banalizarlo y lo vamos a convertir incluso en una fiesta. O sea que las procesiones de cabezas cortadas empiezan a partir de ahí en Francia y no se detendrán en años. Pero todo esto en un jolgorio terrible, igual que eran las ejecuciones en la guillotina, en lo que es Plaza de la Concordia, un espectáculo prácticamente cotidiano que se celebraba como algo verdaderamente festivo. O sea que lo que se vive allí es pavoroso, pero en el territorio vandeano, ¿qué nos encontramos? Pues que como la revolución no contaba, ni la Convención, ni después el Comité de Salud Pública, con una resistencia dentro de Francia tan organizada, que además puede ser que reciba ayuda de Inglaterra o de los príncipes exiliados en Alemania. De momento del rey no hay nada que esperar porque lo han matado. De hecho, cuando empieza la revuelta vandeana, lo que ya ha ocurrido 2 meses antes es que han ejecutado a Luis XVI en un proceso más que discutible, si es que se le puede llamar proceso, porque él está en lo mismo que acabo de decir, pero el traidor soy yo o sois vosotros, porque lo que estáis haciendo con Francia y lo que vais a acabar haciendo con ella es algo que yo no puedo permitir. Precisamente estoy en el trono para que esto no ocurra.
En definitiva, han matado al rey, que llevaba por título honorífico el cristianísimo, y a partir de ahí los vandeanos, que han estado en una actitud prudente, hostil hacia los juramentados, sí, efectivamente sí, pero poco más. Muerto el rey, se han roto todos los diques. Ahora ya, ¿a qué vamos a esperar? No hay ninguna posibilidad ni nada que nos infunda respeto que venga de París, porque hasta ahora las cargas y toda la represión que ya empezaba en la Vendée se hacen en nombre del rey. Pero al rey lo han matado, ya no pueden cargar en nombre de él. Y es cuando se organizan de manera admirable. ¿Cuánto nos queda? Sí, siempre le pregunto. 15. Bueno, pues rápidamente, por cuestión de tiempo, me voy a centrar en un personaje terrorífico de los que luego mandó allí París, los generales republicanos, con el mandato de quemar la región. De hecho, ya en el verano de 1793, el ejército republicano entra en la Vendée con material inflamable, porque había que quemarlo todo. Campos, bosques, campos de cultivo, aldeas. Les dan una relación de todo lo que debe arder y finalmente podemos concluir que es todo lo que sea susceptible de ser quemado. Arrasar la región. Y luego, claro, matar a toda la población si es posible. El mayor número posible. Población civil hablo, no de los soldados que se han levantado, no solamente ellos, sino todo lo que llaman los bandidos, respectivamente, deben desaparecer. Sus mujeres, sus hijos también. Pronto van a descubrir, ahora hablaré de Thibaut, que la manera más barata y rápida de acabar con la población era ahogarla. Así que empiezan el Noyat, los ahogamientos en el Loira. Se han descubierto 20 y tantos puestos de ahogamiento sistemático que consistía en meter en las barcazas, era gratis porque las barcazas eran de ellos, del pueblo que estaban asesinando, desfondarlos. Para eso tenían todo un equipo de carpinteros dedicados al efecto de desfondar barcazas. El primer ensayo lo hacen con 90 sacerdotes. A ver qué pasa. Los metemos en la barcaza atados para que no puedan salir nadando y los metemos hacia el centro del río. Con humor, como si fuera algo festivo, volvemos a la banalización de la muerte, lo llamaron deportaciones verticales, porque se iban hacia abajo, no hacia la frontera. Los primeros, el experimento de los sacerdotes funcionó. Y si no, ya empiezan ellos a observar cómo se puede resolver los problemas que se presenten. Es decir, si en el Noyat algunos se desatan y consiguen salir a la superficie, es decir, saben nadar y están desatados, pues para eso, detrás de la barcaza, van botes de remos con soldados republicanos que matan a sable a los que consiguen salir a la superficie. Luego hacen cosas mucho más divertidas, como lo que se llamó el matrimonio republicano, que era atar a un hombre y a una mujer desnudos, juntos, muy juntos, y tirarlos juntos al río. Los hemos casado por el rito de la República. Bueno, lo de los ahogamientos me llevaría una hora de conferencia. Ese es uno de los sistemas. Generalmente lo que hacen es matarlos por el procedimiento que sea. Quería hablar de Thibaut y lo voy a hacer. El Mortagne, que era la sede de la división que mandaba, el general Amey, decide un buen día, se le ocurre la genial idea de que a las mujeres de la región, con sus hijos, las va a asar en los hornos de pan. Vivas, claro. Con lo cual empieza el jolgorio, porque lo era como una fiesta, de asar a las mujeres de los bandidos. Hay un oficial de policía de nombre Ganet, que escribe un informe donde se juega la vida, donde explica que cuando ellos ven lo que está pasando con las mujeres, dicen, mientras fueron de la región, bandidas, por tanto, no dijimos gran cosa, acepta él. Pero cuando han empezado a asar a las mujeres de los patriotas, las republicanas, ya hemos tenido que hablar. Seguían matando mujeres cuando no quedaban de las otras, no había ya más. Porque era muy divertido el griterío que armaban. O sea, ¿qué gente era esta? Mujeres y niños. Y siguieron, y dice Ganet, ya 20 y tantas desgraciadas que no tenían otro delito que amar a la República,
han muerto por este procedimiento. Les hemos hecho consideraciones y nos han contestado que así es como la República quería cocer su pan y que si seguía molestando yo seguiría la misma suerte que ellas. Bueno, pues Amey, cuando está viendo el espectáculo de las mujeres asadas, invita a que le acompañe al general Thibault, que era el comandante del ejército del oeste. Todo el oeste francés estaba sublevado. El Burdeos se llega a proclamar independiente porque no quiere formar parte de esa república abyecta. Pero, claro, la zona de combate era lo que se ha llamado la bande militar, que en realidad eran varias provincias. Anjou, Poitou, por supuesto, están sublevados. Bretaña estuvo en litigio de haber entrado y haber triunfado la contrarrevolución en Bretaña, posiblemente hubiera cambiado todo, pero no triunfó. Ahora, Thibault asiste y se divierte viendo una muerte tan atroz. O sea que no es dudoso de salvajismo, esto vaya por delante. Y sin embargo, es muy curioso la descripción que hace él del ejército vandeano. Un hombre que, como digo, no tiene escrúpulos. Es uno de los que luego va a dirigir la represión más feroz, que era el exterminio de la población. En los censos de Reynal-Sesser, en una población de la zona, la Remodía, hace unos censos, yo creo que lo hizo adrede, estadísticamente hablando de edades y sexo de las personas que iban siendo asesinadas. Por cierto, nos describe una técnica que también nos habla de cómo era el temple de los asesinos. Lo primero es coger a los niños cuando entran en una población, porque saben que sin los niños los padres no se van a ir. Con lo cual han bloqueado al pueblo entero, empiezan por los niños y acaban por los padres, o todos juntos. Y en la estadística de Sesser ponen por columnas niños, y luego, claro, va dividiendo por edades. Los niños varones, los más jóvenes de la Remodía, tenían 1 mes de vida. 1 mes. Y eran capaces de cortarlos en trozos. Luego los soldados llevaban partes de esos niños pinchados en la bayoneta, como un trofeo. Bueno, pues este es Thibault. Y Thibault, sin embargo, cuando tiene que describir al ejército, escribe lo siguiente: una manera de combatir que no se conoce aún y puede ser inimitable, en tanto que no puede practicarse más que en este país, y unida al genio de sus habitantes, un apego inviolable a su partido, una confianza sin límite en sus jefes, un valor indomable y a prueba de toda suerte de peligros, fatigas y privaciones. He aquí lo que hace de los vandeanos enemigos temibles y a quienes debe situarse en la historia en el primer rango de los pueblos guerreros. Es decir, les admira, porque sabe que con todo en contra, el heroísmo lo tienen demostrado y pueden soportar cualquier adversidad. Bueno, llega un momento en que cuando ya obtienen victorias resonantes, como es la toma de Somío, con un castillo fuerte que ahí sigue, y yo creo que merece la pena ir a verlo, y si no, ahora mismo con Google lo descubrimos enseguida. Castillo de Somío. Lo tomaron ellos. 15.000 campesinos, dice la marquesa de Lagos-Jacquelin. Era increíble que 15.000 campesinos mal armados tomaran esa fortaleza y esa ciudad, donde había más soldados que los atacantes, y 50 y tantas piezas de artillería, y tomaron Somío. Claro, ahí Henri de Lagos-Jacquelin medita largamente al día siguiente de Somío, de la toma, cómo ha sido posible esto que ha ocurrido, porque fueron los soldados los que se adelantaron a los oficiales, como guiados, dice la marquesa, por una inspiración. No habían recibido la orden de avanzar, y avanzaron. Los oficiales, claro, van detrás y ya se ponen al mando, pero los que han tomado la iniciativa una vez más son los campesinos, recién instruidos en estas artes, y han tomado Somío, lo cual crea verdadero pánico e indignación en París. Creen ahí que es posible, como dice Lagos-Jacquelin, la única explicación es que Dios nos asiste, si no la victoria de ayer es impensable. Luego viene otra enorme victoria, Angers, también ha caído en manos de los vandeanos. ¿Cómo puede ser? Aquí ya hay una mezcla de indignación y terror revolucionario
que dice, hay que acabar con esta gente como sea y cuanto antes. Y empiezan las columnas infernales, vienen muy pronto, a eliminar a todo lo que se mueva. Peinan la región, unos vienen por el este, otras columnas entran por el oeste, se tienen que encontrar en un lugar fijo y acabar todo el recorrido. Para entonces se supone que habrán destruido todo lo que pueda arder y no quedará población o quedará muy poca allí. ¿Que no ha sido genocidio? No lo pueden discutir, porque Thibault, haciendo lo que estaba haciendo, matar mujeres y niños a diario, sabe que eso le puede traer complicaciones en un futuro, cuando pase el fervor revolucionario, ¿no? Con lo cual dice, os pido una autorización expresa, escribe la Convención, o un decreto para quemar todas las villas, pueblos y aldeas de la Vendée que no estén en el sentido de la revolución y que proporcionan sin cesar alimentos al fanatismo. Debéis igualmente pronunciaros de antemano sobre la suerte de mujeres y niños. Si hay que pasarlos a todos por el filo de la espada, yo no puedo ejecutar semejante medida sin una orden que ponga mi responsabilidad a cubierto. Ojo, si hay que pasarlos a todos, mujeres y niños, por el filo de la espada, es la orden que tiene recibida. No le contestan. Sin embargo, él, mientras llega o no llega el decreto que pide de la Convención y del Comité de Salud Pública luego, ya lo está haciendo. Las instrucciones que tienen sus soldados es matarlos a todos. Es más, escribe a sus lugartenientes: las personas solamente sospechosas no serán apartadas, o sea, se les matará también. Todos los pueblos, burgos, matorrales y todo lo que pueda ser quemado será entregado a las llamas. En definitiva, estaba haciendo ya lo que él dice que se le ordene. Y por fin, después de varias semanas de pedirlo y pedirlo, el 8 de febrero del 94, el comité le envía su acuerdo en los siguientes términos. Te quejas, ciudadano general, de no haber recibido del comité una aprobación formal. Bueno, lo que viene a decir, para resumir, es que como están lejos del frente de las operaciones, no pueden calibrar. Pero ¿cómo que no podéis calibrar? La hipocresía es máxima, porque si ya el año anterior habéis dicho que hay que acabar con la región, ¿cómo que estáis lejos del frente? Os daba igual estar lejos del frente el año pasado. Pero bueno, por si acaso le acaban diciendo a semejante personaje, le parecen buenas y puras, dicen de sus medidas al comité, pero esperaba ver resultados para pronunciarse. Como ven que efectivamente las intenciones de Thibault son buenas y puras, le dicen: extermina a los bandidos hasta el último, ese es tu deber. ¿Cómo que no hay genocidio? Es decir, si el poder constituido da la orden a los oficiales que ha mandado al territorio de no dejar uno vivo, ¿eso es genocidio o qué es? Vámonos al diccionario de la Academia a ver qué es lo que dice del genocidio. Hubo genocidio y ellos lo saben perfectamente. Lo que pasa es que, claro, la tesis de César, por eso es tan incómoda, publica esto, la correspondencia de Thibault con el comité. Cuando empieza a hacer esto, ya lo hace por su cuenta. Pero es que eso lo habían dicho el año anterior. Ahora ya tenemos el decreto que finalmente acusa ante la historia y para siempre a los jefes de la República de ese momento. No sé si me queda un minuto para describir lo que vivió la población, sin arredrarse, por cierto. Aquí tenemos el testimonio del abate Robin, que vivió en primera línea todos aquellos sucesos. Por cierto, que crean ellos en la Vendée un delito nuevo que se llama fanatismo. Bueno, en toda Francia. Fanatismo era ser católico practicante y seguir siéndolo. Por fanatismo mataron a la madre de este abate, por cierto, porque escondía en su casa a un sacerdote, que no era su hijo, pero era un sacerdote. Y eso fue pena de muerte. Y a sus hijas a la prisión, porque habían mostrado fanatismo invencible yendo a las procesiones con símbolos religiosos, procesiones clandestinas, claro. Bueno, dice que, esto lo describe el sacerdote,
Allí estaban las pobres chicas completamente desnudas, suspendidas de las ramas de los árboles con las manos atadas a la espalda, después de haber sido violadas. Dichosas aun cuando en ausencia de los azules, los republicanos, algunos transeúntes caritativos las liberan de este vergonzoso suplicio. Aquí, por un refinamiento de barbarie, quizás sin ejemplo, unas mujeres embarazadas fueron extendidas y aplastadas bajo prensas. Una pobre mujer que se encontraba en ese caso fue abierta viva en el Bois-Chapelet, cerca de Millón. Miembros sangrantes y niños de pecho eran llevados en triunfo en el extremo de la bayoneta. Una joven de la Chapelle fue tomada por verdugos, que después de haberla violado la suspendieron de un roble, con los pies en alto. Cada pierna estaba atada separadamente a una rama del árbol y alejada lo más posible una de otra. Es en esta posición como la partieron el cuerpo con un sable desde la cabeza y la separaron en dos. Esto fue lo que pasó en esta región. Y por supuesto todas estas chicas, embarazadas o no, todas estas mujeres que nos están describiendo cómo encontraron la muerte, las que fueron asadas en los hornos de pan, los miles de ciudadanos, hombres, mujeres y niños, ancianos, muchos de ellos sacerdotes, claro, murieron en estas circunstancias. No fue una cosa así de cualquier manera. Llegaron a curtir la piel de sus víctimas. Eso lo cuentan los propios soldados que participaron en el curtido. Descubrieron que la piel de los hombres era de mejor calidad, porque era más resistente. Y entonces la utilizaban para hacer los pantalones de montar de los oficiales. Llegamos a extremos como este. Y aparte de las mujeres cocidas en hornos, tenemos otras que murieron asadas en parrilla, porque buscaban conseguir su grasa. Ponían recipientes para recoger la grasa de estas mujeres que luego vendían en los hospitales de Nantes. Y lo cuentan los que lo hicieron con una tranquilidad pasmosa. Conocemos todos, porque estamos hartos de verlo, películas, series de televisión, etcétera, del terrible holocausto nazi o judío. Pero esto, díganme si es menos grave que lo que se vivió en los años 20 en la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece que no, porque curtir con esa frialdad la piel del enemigo muerto, que lo has matado a saber cómo, asar mujeres para obtener su grasa, es decir, con un fin lucrativo, además, y a otras asarlas por diversión, si esto no es genocidio y además del peor que yo conozco, que me lo cuenten. Bueno, pues esto es lo que describe Césaire en ese libro que recomiendo una y mil veces, El genocidio franco-francés, y esto es lo que Julio Verne, sin llegar a los extremos terroríficos que acabo de describir, por supuesto, el público del siglo XIX no hubiera estado preparado para leer esto. Pero sin llegar a eso, sí que exalta en la novela el heroísmo de aquella gente y su fidelidad al antiguo régimen, al trono y al altar. Yo creo que la novela de Verne es una muy buena introducción al tema de la bandera y puede servirnos como un compendio de lo que allí pasó y por qué pasaba. Y luego ya el que tenga interés, pues que siga leyendo. Hay obras muy recomendables sobre el tema. Nada iguala a las obras de Césaire, por supuesto, pero ha creado escuela. No ha tenido carrera académica, pero escuela ha dejado ya. Y se ha revisado desde dentro por parte de los historiadores franceses. Hay ya unos cuantos que han escrito obras terribles, donde describen exactamente esto con variantes según la investigación o la zona donde hayan trabajado. Así que debemos estar muy agradecidos a Reynal Césaire también, desde luego también a Julio Verne por haber escrito aquello que nos da una entrada, digamos, entretenida, se puede decir, yo creo, de lo que allí ocurrió, para profundizar después en esto. Y una vez que lo conozcamos, yo creo que tenemos ya un criterio, deberíamos tenerlo bien formado, para cuando se nos hable de la revolución como la gran maravilla que libera al mundo, digamos, no, perdón, y
Y termino con un apunte, simplemente. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que en la civilizada Francia, modelo cultural de la Europa de su tiempo, sede de la Ilustración más famosa, ocurriera esto? Pues esto se veía venir y se estaba preparando desde mucho antes de la Revolución. Cualquiera que lea la enciclopedia, la famosa obra, donde hay tantos autores que colaboran, podrá ver un desprecio infinito por la fe revelada. Por la Iglesia, por supuesto, por los dogmas también, incluso algunos sacerdotes descreídos que también colaboraron. El odio a la fe está en la Ilustración, y si no es odio, es desprecio. Por tanto, desde el momento en el que la ley natural es descartada, puede pasar cualquier cosa. Por ley natural podemos utilizar también el término de ley divina, porque es lo mismo. Cuando Dios sale, es expulsado de la ecuación político-social, cultural incluso, puede venir lo que sea. Y lo que sea, puesto. Y además dicen que no es genocidio, por cierto, porque fue entre franceses, una guerra civil. Ah, pero ¿cómo que no es genocidio? O sea, que si son de la misma nacionalidad se les puede matar. Tenemos bula para eliminarles. Entonces Pol Pot tampoco fue ningún genocida, porque mataba camboyanos, ¿no? No, ese sí. Ah, ¿pero por qué? Ya es raro que le consideren como asesino o como genocida, siendo como era comunista, porque dentro del comunismo tampoco existe oficialmente nunca la barbarie, ni el genocidio, ni nada parecido. Eso otros. Los marxistas generalmente no. Qué poco se ha hablado del genocidio soviético, qué poco, y del que llevaron a cabo en los países que quedaron sometidos al régimen de Moscú, después de la Segunda Guerra Mundial, entregados a ellos por los aliados anglosajones, por cierto. Qué poco se ha hablado de todo esto, y qué poco se sabe de la revolución y sus consecuencias. En definitiva, nos encontramos con que del genocidio de la Vendée y del resto de Francia, no hemos hablado de lo de Lyon y de otros puntos. ¿A qué hemos llegado? Al Holocausto. El Holocausto, que ha sido, por ejemplo, una demostración palpable, el hecho de que el aborto esté ya en la Constitución francesa como un derecho fundamental, lo que según Gregor Pupin, un católico combativo como pocos y una voz muy autorizada en Francia, en Europa, hoy, es la demostración de que Francia ha asumido ya de manera oficial una filosofía de Estado, atea, por supuesto. Porque no creemos en el alma, dice Gregor Pupin. Si creyéramos en ella, no. Nos parecería monstruoso ver esos niños eliminados. No creemos que Dios haya intervenido en la creación de estos niños. Si lo viéramos, no podríamos soportarlo. Y con ello, dice también, tenemos una filosofía de Estado atea y que convierte de paso a la masonería en Iglesia de la República. Recomiendo la lectura del artículo y de cualquier obra del autor. Gregor se escribe, es Gregor Pupink, P-U-P-P-I-N-C-K. Es el director del Centro Europeo, curiosamente una institución europea en esta Europa, el Centro Europeo para la Ley y la Justicia. Presenta recursos muy frecuentemente ante el Tribunal de los Derechos Humanos. Ahora está en defensa de la vida, lo ha estado siempre, y también de la libertad o de la objeción de conciencia que quieren que desaparezca por completo y tipificarla como delito, que sería la dejación de una asistencia de vida. Bueno, pues, como digo, y acabaríamos con esto, para entender lo que está pasando, no digo ya en Francia, sino en la Unión Europea, en Occidente, para entender ese credo del anticristo del que hablaba Benedicto XVI, conjunto de dogmas anticristianos, que aquel que no acate está excluido de la convivencia social. Para entenderlo, nos tenemos que ir aquí, a la Revolución, incluso un poco antes, conocer quiénes prepararon el camino de la Revolución. No solo la secta masónica, que por supuesto hoy se envanece mucho de ser ellos los únicos autores de la Revolución, tuvieron, y no es para alegrarse precisamente o enorgullecerse, un papel muy activo, pero no fueron los únicos.
repasemos los autores de la Ilustración francesa. Lamétrie, por ejemplo, que habla del hombre-máquina. La negación de Dios está presente en la obra de todos ellos. Tenía que llegar una revolución, como llegó, que fuese atea. Y esto ha tardado en plasmarse de una forma clara un cierto tiempo, aunque ha habido momentos en Francia donde era bastante evidente, ¿no? Con una persecución eclesiástica continua. Pero es que ahora ya está la Constitución. Así que este sería el balance y, como digo, nos puede ser una buena introducción a la novela. Empecemos por ahí, pongamos cara a esta región sublevada, a sus habitantes, mejor dicho, cómo eran, por qué actuaban así, cómo fue aquella guerra, qué características tuvo, y luego ya el que se quede interesado en el asunto, que profundice. Y esa profundización le será muy útil a la hora de entender el presente que vivimos en Occidente.